Iniciamos con Armid un proyecto de colaboración con instituciones de jerarquía europeas, en este caso, como son el Centro de Música Barroca de Versailles y el Polo Superior Paris Boulogne-Billancourt. Con ellos iniciamos una colaboración consistente en que, en primer punto han llegado instrumentos antiguos, réplica de instrumentos de fines del siglo XVII. Estos instrumentos han viajado gracias al apoyo del Instituto Francés en Argentina y con ellos ha llegado el director musical del proyecto, Benjamin Chenier, con quien nuestros alumnos de la orquesta académica están haciendo sus primeras armas en el estilo barroco con instrumentos de época. To do this French opera from Lully, that's called Armid, they asked me to conduct this project, to work with the alumnos on the instruments, about the style of the music, and afterwards to conduct the opera. The main objective of the Centre de Musique Baroque de Versailles, by reconstructing those instruments that were in the Orchestre de Lully, was to try to find the sound they had at the time. And it gives an aesthetic that is different. For example, the violas, we have three sizes of viola. A little viola, a big viola, and an enormous viola that you have to play like this. You can't hold like this. Then all this gives a specific sound of the French Baroque orchestra. Yes, dall'inizio, only the violins. Then it's 1, 2, yom, pa, da, tom, pom, pam, okay? 1, 2. Hey, hey, hey. This French Baroque music was very important at the time. It was very well known and very well considered at the time. The thing about this style of French Baroque music is that it's very far from what people play today. Lully is just incredibly difficult for people that are not used to playing this. It's a challenge. It's a nice challenge, and what is really good is that the alumnos are willing to do good. And it's very, very nice for me. Very nice for me to see such enthusiasm of doing something and to learn also about this music. Por otro lado, se suma al proyecto una especialista en danza barroca, como es Deda Colonna, con quien nuestros alumnos de la carrera de canto y también de danza están haciendo también trabajos en pos de esta apuesta de Armid. Bueno, yo me llamo Deda Cristina Colonna, soy italiana. Me formé, pero profesionalmente al principio de mi carrera en Francia. Tengo una relación muy profunda con el idioma y con la cultura francesa, especialmente con la cultura de la danza francesa y de la danza barroca en particular. Entonces, en la universidad, daban cursos de danza barroca y de danza del Renacimiento. Y empecé así, justo para curiosidad, me enamoré. Tenía todo la magia de un nuevo lenguaje. La ópera barroca empieza en Italia con Monteverdi. Varios tipos de espectáculos que se hacían en el periodo barroco y especialmente en el barroco francés. Llevaban varios nombres: ballet, tragédie lyrique, comédie ballet, pero siempre eran un espectáculo total donde varios lenguajes se integraban en varias proporciones. Hay momentos musicales que son dedicados completamente a la danza, pero digamos, la estructura de la ópera no es tanto rígida. Las raíces de la tradición occidental de cómo se maneja el cuerpo actuando delante de un público tiene sus raíces en el arte de la retórica. Y uno de los instrumentos muy importantes de la retórica que ya teoriza Quintiliano, o sea, no es una invención barroca, es el gesto. Me gustaría ver que
mientras pasa el tiempo, eres sola, desesperada, porque los únicos dos seres que hasta ayer parece que entendían algo, no entienden nada. Bueno, ahora que lo conozco un poco, el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón me parece una realidad muy interesante. Me parece dirigido con principios que tienen verdaderamente el desarrollo de una nueva generación de artistas en mente. He encontrado chicos de la carrera de canto y de la carrera de danza. Me quedé sinceramente enamorada. Fue muy impresionante para mí porque son artistas muy jóvenes, saben mirar, saben dejarse envolver. Tenía muchas ganas de anotarme en este curso porque cuando era más chica había hecho un curso de verano acá en el Colón. Pero esta es mi pasión hace muchos años y estar con Estela es como lo mejor, o sea, para mí es como la eminencia dentro de la sastrería teatral. Y está buenísimo porque aprendes un montón, porque es algo que solamente puedes aprender acá. No hay nadie que te pueda enseñar cómo se maneja un teatro lírico. Desde que entras aprendes desde enhebrar una aguja nuevamente de otra manera mucho más profesional y bueno, hasta realizar estas cosas desde cero. Bueno, todos hacemos cosas diferentes, así que también aprendemos un montón de nuestros compañeros porque es como que cada uno está en un rubro diferente, cada uno tiene facilidades en diferentes ámbitos, entonces está genial porque por ahí lo que no me sale a mí le sale a él, lo que no le sale le sale a ella, entonces bueno, aprendemos un montón el uno del otro. Primero empezamos trabajando de grupos más pequeños para poder afrontar diferentes retos de a poco, ¿no es cierto? Y ahora ya nos conformamos como un grupo todos juntos, tiramos por el mismo lado y hay mucha buena onda, así que así se puede trabajar muy bien. Hice todo el proceso de selección y acá estamos. Acá es como otro planeta, es ver cómo es un teatro lírico por dentro, cómo se maneja, lo que es o sea, todo el lenguaje teatral que uno desconoce justamente porque se dedica a otra cosa, y acá es como que viene y absorbe y termina como súper enriqueciéndose de todo, así que termina llevándote como un montón de aprendizaje más allá de lo que uno no sepa hacer en cuanto al oficio. El trabajo de sastrería vale lo mismo que el artista que canta, que el que baila, que el que hace escenografía, y entonces ahí es como que está bueno que como poder trabajar en ese nivel. Claro, como Ángel está representando al odio, va bien, está. De todas maneras tenemos en cuenta por si el Regis cuando vayamos a los conjuntos dice algo. A mí me parece que esto lo beneficia, a mí, por el tipo de físico que tiene. Es mucha labor artesanal, manual, bueno, desde ir a los ensayos, las funciones. Vamos a hacer el vestuario de Armida, los dos vestuarios desde cero, y estamos haciendo reposición. Sacamos del depósito del teatro lo que ya teníamos y bueno, lo achicamos, lo que tenemos que agrandar lo agrandamos, los broches, los cierres, todos los arreglos, lo estamos adecuando para la ópera. Mediante un listado de características de lo que necesitamos de la propuesta del Regis, buscamos en el depósito lo que más se adapte para la ópera, para los personajes y los talles también. Nos encontramos realizando en este caso los telones para Armida. Estamos usando escala de grises. Tiene su dificultad porque no puede fallar para que se note justamente
las dimensiones de las cosas, darle cuerpo y todo eso, trabajar las sombras. Además es combinar como si fuera grabado con sombreados, combinando naturaleza, arquitectura, la verdad que es increíble. Es una muy buena oportunidad, sobre todo por la experiencia también de nuestro docente, Enrique. Súper contenta de venir acá todos los días y estar aprendiendo un montón, dibujando, pintando. Y a nivel personal es un gran logro, o sea, uno empieza a estudiar, uno empieza a informarse sobre lo que es la escenografía, los distintos sectores que hay, uno empieza a estudiar para llegar eventualmente a trabajar en el lugar que uno quiere y empezar a aprender en un lugar como el Teatro Colón o como el ISA. Es una locura. Yo vine a Buenos Aires buscando el Teatro Colón, como siempre haciendo cursos y formándome para tratar de llegar acá de alguna forma y empezar a trabajar o algo. Y siempre muy apoyada por mi familia y por profesores que siempre nos motivan a acercarnos al teatro y bueno, y este lugar que es tan importante a nivel mundial. Es aprender todos los días algo nuevo. La verdad que nos sentimos muy cómodos y muy acompañados. Todos los días estamos creciendo, lo estamos notando como grupo. Es increíble. Me encontré con un grupo al ingresar acá que veníamos todos formados de distintas áreas, de distintos lugares. Incluso venimos de distintas ciudades. Y la verdad que desde que nos conocimos y empezamos a trabajar, yo lo que noto es que todos estamos trabajando muy bien, muy parejos y que podemos confiar en el que tenemos al lado. O sea, cada poquito que tal vez vos tenés flojo, hay otra persona que te complementa, que te enseña. Tratar de encaminarlo entre todos, porque si no, la verdad que hacer algo de estas dimensiones sería imposible. Así que la verdad que es muy gratificante ver cómo con la ayuda de todos esto va tomando forma.